www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Muy buenas noches amigos, estamos nuevamente en esta noche de debates. Este es el programa Tú Decides a través de la multiplataforma de Walac Noticias e Infomercado. El día de hoy con dos nuevos candidatos, estamos acompañados por Augusto Chanduví Pintado, él es del partido Acción Popular y va con el número 2, y Alexander Gallardo Sandoval de Fuerza Popular con el número 3. Como siempre, con ellos vamos a estar debatiendo sobre tres temas: salud, educación y reactivación económica. Vamos a empezar entonces rápidamente, sin más preámbulos, con el debate. El primer tema es salud. Empezamos con Alexander Gallardo. Sus primeros 3 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, encadenados en Walac. Y bueno, sí, pues nosotros a nivel de salud tenemos una propuesta como plan de gobierno, Plan Rescate 2021, que es focalizar el entendimiento, el micrófono. Focalizar la pandemia, así como hoy se nos ha presentado. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay una estrategia que hay que cambiar. Tenemos que identificar dónde están las personas que están de alguna manera con los síntomas de la pandemia, con el propósito de poder identificarlas. Luego que las identificamos, nosotros sometemos a un tamizaje de toda su situación para luego, inmediatamente, si necesitan tratamiento, darles un tratamiento. Al darles tratamiento, nosotros ya los tenemos focalizados, los vamos a poner en cuarentena y a ellos los vamos a dejar ahí, identificados. Los tenemos identificados, les podemos dar la alimentación que necesitan, ¿no? Y luego que terminan su periodo de cuarentena nuevamente, su evaluación, para luego integrarlos al trabajo. Yo creo que esa es la manera que deberíamos mejorar la propuesta de cuarentena que tenemos a nivel de la pandemia, porque yo creo que el cerrar toda la economía, paralizarla, hace mucho daño y complica incluso hasta mucho más la salud casi emocional y mental de la población, que ya no sabe qué hacer, sobre todo la gente informal, la gente que no tiene acceso a un sueldo y que vive del día a día. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea es mejorar la infraestructura, que tiene que ver específicamente hablando de la atención primaria. Nuestras postas hoy por hoy carecen de infraestructura, carecen de los profesionales que necesitan. Así que tenemos que inmediatamente modernizar la infraestructura de nuestras postas y luego pasar al tema de la inversión de los hospitales de nivel 3, nivel 4, dependiendo de la zonificación, de la cantidad de habitantes que tengamos en los diferentes distritos de nuestra región. Si nosotros hacemos un trabajo integrado a ese nivel de salud, hoy por hoy vamos a estar atendiendo esta gran demanda que tiene la población por efecto de la pandemia. Ya luego estableceremos otro tipo de trabajos, como si viene una pandemia nosotros debemos estar preparados, es decir, debemos desarrollar planes de investigación, identificación de cualquier otra cepa. No puede cogernos una enfermedad de esta manera, porque si no, nos va realmente a desnudar todas nuestras falencias, sabiendo, conocedores, que todavía falta mucho que hacer a nivel de infraestructura de salud. Eso es lo que hoy por hoy yo creo que son las propuestas trascendentales a nivel de salud. Luego viene la especialización de los diferentes tipos de médicos que necesitamos y enfermeras, y por supuesto atender a su demanda salarial, que hoy por hoy, si no los tenemos bien asalariados, bien protegidos a ese nivel, nuestro personal médico de verdad es poco lo que puede hacer, o el esfuerzo que hacen es grande y no se ve compensado con el tema de su compensación económica por sus servicios. Gracias.
Muy bien, vamos entonces con los 3 minutos del candidato Augusto Chanduví de Acción Popular. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en realidad, el primer punto son la atención primaria. Nosotros que venimos recorriendo todos los pueblos de Piura, especialmente Piura, vemos que hay postas médicas totalmente abandonadas. No tienen médicos, no tienen enfermeros, no tienen medicina, no tienen camas. ¿Y de qué nos sirve tener tantas postas en las afueras de Piura si no tienen quien los atienda? Por ahí tenemos que comenzar, reforzando eso. En segundo lugar, destinar más dinero, más presupuesto para ayudar a que estos hospitales tengan sus plantas de oxígeno, deben tener sus plantas de oxígeno. Tenemos que mejorar, por ejemplo, hay hospitales de Vetusto Diapo. Hemos visto instalar a unos hospitales de varios años que mejores están las postas médicas. Talara, siendo una ciudad tan grande que ha dado tanto dinero al erario nacional, necesita y debe tener, y con justicia nosotros vamos a luchar para que tenga un hospital por lo menos de un nivel 3 o 4, porque Talara ha crecido mucho. Por otro lado, nosotros no podemos permitir que se juegue con la salud. Le falta aquí en el Perú regular los precios de los medicamentos. Hemos visto en esta pandemia, todo se ha desnudado, que los medicamentos se han vendido a precios elevadísimos. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución ha permitido, esta Constitución de Libre Mercado hecha en el 93, ha permitido que se formen oligopolios, monopolios y concertación de precios de todas las empresas farmacéuticas y nos vendan pues los productos medicinales fundamentales para la salud de las personas a precios elevadísimos. Eso lo vamos a tener que cambiar. Por eso pensamos hacer algunas reformas constitucionales para tener que bajar esos precios. Seguiremos destinando más dinero para la salud pública. Debemos tener más camas UCI, debemos tener más infraestructura, que ningún hospital deje de tener su planta de oxígeno, los médicos bien pagados y protegidos. Coincido con el amigo Gallardo que los médicos, los enfermeros, que son los de primera línea en el trabajo de esta pandemia, sean los mejor pagados y se les puede reconozca por lo menos algunos bonos de incentivos por el trabajo que han hecho en esta pandemia. Muy bien, vamos con la primera réplica para Alexander Gallardo. 1 minuto, por favor. Gracias. Así es, como dice el profesor Augusto, hay una deuda pendiente con nuestros profesionales de la medicina. Tenemos que de alguna manera compensarlos y sobre todo protegerlos con el propósito de asegurar la mejor atención. Y sí, el tema de las plantas de oxígeno, el tema de las camas UCI, hoy por hoy tiene que ser una prioridad. La inversión pública a nivel de salud, con lo que es plantas de oxígeno y camas UCI, es una prioridad. Y yo creo que, si bien es cierto, hay el libre mercado ha permitido accesar a una serie de medicación, pero como dice el profesor, no podemos permitir que se abuse o que solo tengan acceso de repente o hagan lo que quieran con los precios de los medicamentos. Lo de la regulación, hay que hacer ajustes a nivel de la ley de salud pública, seguro que se tienen que hacer. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de poder mejorar en ese nivel primario de atención primaria de salud. Primera réplica para Augusto Chanduví. Adelante. Yo le digo a mi amigo Gallardo, lamentablemente la Constitución que ha trabado y ha permitido que se formen estos oligopolios, monopolios, concentración de precios, lamentablemente fue del gobierno de su partido. ¿No? Él es joven, quizás no se acuerda que en el año 93 se dio una nueva constitución, el cual nos ha trabado no solamente en la salud, sino en minería y en muchas cosas más, que debemos hacer cambios. Hay que cambiar la constitución en varias cosas, en
contratos mineros, en la ley minera, en la regulación de precios, en la regulación de tasa de interés de los bancos comerciales y privados financieros, que tiene el Banco Central de Reserva la potestad, de acuerdo a los artículos 84 de la Constitución, pero no lo hacen. Tenemos que hacer esos cambios. Segunda réplica para el señor Alexander Gallardo. Con el micrófono, por favor. Así es, profesor. Sí, hay reformas que hacer, pero justo lo recuerdo, profesor, no, sí, yo ya tengo más de 50 años, sino que parece que tuviera menos. El tema es que justamente cuando se hizo esa constitución, yo creo que hay que hacer la dinámica que se utilizó en los 90. Esa constitución, no nos olvidemos, que se hizo un referéndum para hacer la consulta de la constitución. Elegimos a los participantes, la población tuvo la oportunidad de participar eligiendo a los participantes de la constituyente de la época. Entonces, si hay que hacer reformas, si hay que mejorarla, seguro que sí, porque los tiempos cambian. Al final la dinámica de los tiempos es distinta. Nosotros veníamos de realmente de un problema tremendo de inflación, de crisis económica, de terrorismo, etcétera, y creo que en ese momento era lo que necesitaba el país. Hoy por hoy, después de 30 años, definitivamente se tienen que hacer algunas mejoras trascendentales, importantes por la misma realidad que ha cambiado. Entonces yo creo que ese es el gran trabajo, que si la población nos da la oportunidad y si es a nivel de salud, tenemos los congresistas, los representantes del pueblo, a mejorarla y ampliarla para que sea una ley libre y de acceso para todos. Bien, vamos con la segunda réplica para el señor Augusto Chanduy. Adelante. Sí, me alegra de manera especial que el amigo Gallardo reconozca pues, que se hizo. Hubieron unos tiempos difíciles, eso lo sabemos todos, pero ya esa constitución, si bien es cierto, fue hecha por una constituyente, pero como en todos los países, los cambios se tienen que hacer. El mundo va cambiando, las sociedades van cambiando y hay cosas que apremian y hay vivos que se aprovechan de las leyes para hacer estos oligopolios y monopolios y abusar de la gente del pueblo. Basta ya, vamos a llegar a los 200 años al bicentenario y sin embargo seguimos esclavizados por monopolios, por empresas abusivas, tanto en el aspecto farmacéutico que estamos hablando en este tema, así como en el aspecto financiero y privado, la banca comercial, que abusa de los intereses, y por eso necesitamos hacer esos cambios. Muy bien, hemos terminado este primer bloque referido al tema de salud. Vamos a ir a una brevísima pausa, vamos a retornar con el segundo bloque de este debate. Vamos a hablar de educación. Usted no se mueva, volvemos. Muy bien, retornamos a este debate. Estamos en el programa Tú Decides, un programa de la coyuntura electoral. No se olvide, el próximo 11 de abril son las elecciones generales para nuestro país. Nos acompaña el día de hoy Augusto Chanduy del Partido Acción Popular y Alexander Gallardo de Fuerza Popular. Este segundo bloque es educación. Vamos a empezar con los primeros 3 minutos del candidato de Fuerza Popular, Alexander Gallardo. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, a nivel de educación, tenemos hoy por hoy el gran reto de la educación virtual. Definitivamente nos cambió la historia la pandemia y somos conscientes de que no estábamos preparados para este tipo de educación. Se habla de mucha tecnología en estas nuevas épocas, pero esa es la que no tiene acceso a la gran mayoría, porque justamente visitando los diferentes asentamientos humanos, centros poblados, caseríos y varios distritos fuera de la región de la provincia de Piura, tienen la necesidad y tienen esta gran problemática de no acceder a una línea de internet para poder los niños llevar a cabo sus clases. Justo recién visitaba San Pablo y me decía, ingeniero, ya vamos a empezar las clases y no tenemos nuestros niños forma de cómo accesar. Es por eso que en el Pre-Rescate 2021, Fuerza Popular ofrece un paquete tecnológico, ya sea una tablet, un smartphone o una laptop, para que los niños, junto con la implementación de una línea satelital de internet, ellos tengan acceso
libre y gratuito a la educación. Yo creo que el Estado está en la capacidad de generar este tipo de oportunidades, porque recuerden, nosotros para ser un país más justo y más inclusivo, todos tenemos que tener acceso a la educación. O sea, debemos generar las mismas oportunidades a nivel de educación para que nuestros niños y luego nuestros jóvenes puedan ser competentes o competitivos en la industria, en el campo laboral y en el campo que ellos deseasen, ¿no? Entonces ahí hay bastante trabajo que hacer a ese nivel. Eso por un lado. Definitivamente necesitamos hacer una reforma en el tema laboral de nuestros docentes. Necesitan ellos ser evaluados siempre con la famosa meritocracia para que puedan tener acceso a una capacitación que los permita estar involucrados con la educación moderna. Ellos tienen que tener acceso a esta información para que luego la puedan trasladar formando nuevos cuadros de jóvenes que necesita nuestro mercado laboral. Yo creo que esta es una parte crucial e importante. Las mejoras a nivel de currículum son trascendentales. Conversábamos antes de la entrevista justamente con el profesor Augusto, que es un especialista en tema de educación, la necesidad de que tenemos que certificar competencias. La malla curricular se ha hecho muy básica. Necesitamos que se vuelva esta educación técnica que nos permitía salir de los colegios a jóvenes que ya manejaban una carrera técnica. Yo creo que esto hay que implementarlo sí o sí, porque eso los va a permitir insertarlos rápidamente en el ámbito laboral, porque hay muchos jóvenes que no tienen acceso a estudiar en un instituto o en una universidad, y yo creo que hay que darles ese soporte. Es algo que se debe retomar porque la necesidad de técnicos en nuestro país cada día es mucho más amplia. Hay mucha oportunidad, pero no tenemos los técnicos preparados porque tenemos que mejorar esa educación básica regular. Muy bien, vamos con los 3 minutos para el candidato Augusto Chandubi. Educación, adelante. En primer lugar, en nuestro plan de gobierno llevamos la compra de un satélite de telecomunicaciones que cuesta 1.000 millones de soles, ya eso está conversado, se ha estudiado, para que todo el pueblo peruano y todos los alumnos desde la ciudad al campo y la zona más alejada del país tengan el internet, tengan su laptop y tengan su tablet mínimamente. Eso es lo que proponemos a nivel nacional, la compra de un satélite, ya está decidido. No podemos seguir permitiendo que el desarrollo del país se siga matando. No invertir en educación es matar el futuro del país. No invertir en niños y jóvenes que tengan las mismas oportunidades, tanto los niños de las ciudades metrópolis, como los niños de los lugares más apartados del país. No podemos permitir que haya la desigualdad en los aprendizajes. No podemos creer que un niño de la ciudad esté mejor preparado que un niño del campo. Eso debe terminar. Esas brechas deben terminar en este quinquenio que nosotros lo vamos a dedicar a educación. Por otro lado, los maestros deben estar capacitándose permanentemente, darles sus maestrías y sus doctorados, sus diplomados, y en permanencia, constancia, porque la tecnología, los avances siguen dejándonos muy atrás, y el Perú sigue quedándose chico en cuanto a educación. No podemos permitir, por ejemplo, que a los maestros el mismo Estado sea su estafador, el que no le paga los derechos. Los maestros tienen deudas sociales de años. Sin embargo, para que cobren tienen que hacer juicios. Y esos juicios duran 3 o 4 años para que recién el Estado les pague. No podemos permitir eso, porque el Estado tiene que pagar de acuerdo a lo que le toca al maestro. El maestro es la base fundamental en cualquier parte del mundo para el desarrollo de la educación y para el desarrollo de un país. Un maestro mal pagado no puede dedicarse a tiempo completo a la enseñanza de los alumnos. Nosotros, además de esto, como lo dijo Gallardo, implementaremos la educación técnica, reforzaremos la educación técnica. Demanda el país, la industria está avanzando y demanda técnicos en diferentes especialidades: mecánica de producción, mecánica automotriz, electricidad industrial, electrónica, carpintería, topografía. Todos esos cursos pueden darse en el colegio en tercero, cuarto y quinto año de media. Solo queremos impulsar que la educación técnica se haga en el colegio para evitar que los jóvenes salgan
a la calle sin ningún oficio ni beneficio y pues terminen engrosando la fila de vagos. Muy bien, vamos con la primera réplica para el señor Alexander Gallardo. Gracias. Así es. En el tema de la certificación de competencias es una de las propuestas que tenemos nosotros a nivel de educación. Hacía justamente una reflexión. Hace algunos años tuve la experiencia de ser miembro de la gestión del Colegio de Ingenieros y tuve la gran oportunidad de generar acceso a esta formación a unos grupos de jóvenes de los órganos, a raíz de que tengo un gran amigo docente, me conectó con ellos y ellos necesitaban ser asistente de topografía. Y resulta pues, que le generamos la oportunidad. Llevamos a un ingeniero colegiado, articulamos con el centro educativo y con la municipalidad y logramos que ellos luego se inserten en una propuesta laboral. Certificación de competencias. Nosotros debemos dar oportunidad a los jóvenes que no tienen acceso a educación. Así lo hicimos con el inglés y así podemos hacerlo con una serie de oportunidades porque los jóvenes necesitan creer en ellos, necesitan soñar y saber que pueden lograr lo que ellos quieran, pero nosotros como Estado tenemos que crear leyes que sean de lo más cercana a ellos para que les tenga y les genere oportunidad. Muy bien, primera réplica para el señor Augusto Chanduví. Y le explicaba al amigo Gallardo pues que hubo un programa que se llamó Calificación Profesional Extraordinaria en los años 79, 80, 85 y se quitó. ¿Qué pasaba ahí? Nosotros le dábamos cursos básicos, complementarios y de especialización a jóvenes que habían aprendido empíricamente alguna oficio o que querían aprender. Y los calificábamos en los temas de electricidad industrial, electrónica, mecánica de producción, soldadura, mecánica automotriz, y eso se ha perdido. Inclusive pienso yo que lo puede dar las municipalidades. Las municipalidades pueden distraer un dinero de los tantos que les sobran, a veces devuelven los dineros al Estado, para poder capacitar a los alumnos de su lugar en alguna especialidad que sea necesario para insertarse en el trabajo de su localidad. Segunda réplica, señor Gallardo. Para reforzar el tema educativo también necesitamos darle soporte a nuestras instituciones que regulan y controlan el servicio que se da o la calidad de servicio que se da. En este caso, universidades SUNEDU, y igual en lo que es la formación educativa del Estado y privado. Pero para eso nosotros también necesitamos potenciar estos entes reguladores. Nosotros de alguna manera tenemos que ser buenos fiscalizadores de este trabajo para poder hacer competitivos la formación de nuestros chicos. Lo más importante, si ya hoy por hoy se ha quitado acceso a todas estas, ahí la universidad tenía centros descentralizados en las diferentes provincias, hay que retomarlos. Los chicos han tenido que volver a Piura y ellos hoy por hoy no tienen los medios para hacerlo. Así que tenemos que reactivar, yo creo, las filiales de la universidad y potenciarlas. Eso por un lado. Muy bien, segunda réplica y final de este bloque con el señor Augusto Chanduví. Totalmente de acuerdo, la SUNEDU tiene que regular la educación superior. No podemos tener universidades cascarones, tenemos que tener universidades que aparte de la enseñanza académica se dediquen a la investigación. Sabemos que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Piura recibe una regular cantidad de dinero en investigación, pero en lugar de hacer investigación, dentro de la universidad hacen una serie de trabajos de concreto, pero nada de investigación. ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo puede salir un ingeniero bien preparado si su universidad no hace investigación? Tiene que haber eso, debemos exigir, y como congresista estaré ahí presente para que se cumpla y se gasten los dineros de investigación y que los alumnos pues tengan que realizarlo también. Muy bien, terminamos este segundo bloque referido a las propuestas para el sector educación. Vamos a una pausa rápidamente para volver con el tercer bloque de reactivación económica. Volvemos.
Muy bien, estamos nuevamente retomando este debate en el último bloque con los candidatos Augusto Chanduví de Acción Popular y Alexander Gallardo de Fuerza Popular. Este último bloque tiene que ver con la reactivación económica. Igual, el mismo tiempo para ambos candidatos. Adelante, por favor, Alexander Gallardo, reactivación económica, 3 minutos. Muchas gracias. Esta pandemia ha paralizado al país y nosotros necesitamos reactivar la economía. Más del 70% de nuestra población se dice que es informal. Justamente son ellos los que más están padeciendo esta crisis económica que estamos pasando. Las pequeñas y medianas empresas también lo están viviendo. Entonces, si bien es cierto, el Estado ha dado una serie de bonos, pero estos solo son paliativos temporales. La gente necesita trabajar. La gente necesita oportunidad de trabajo. Entonces, para eso, en el caso del emprendimiento de nuestra gente que sale el día a día a ganarse su pan, necesitamos formalizar su empleo. Una de las formas de formalizar estas habilidades o talentos que les permiten a ellos ganarse su pan de cada día, una señora que cocina comida tradicional, un operario, un obrero, etcétera, todas aquellas personas que desarrollan actividades no de supervivencia, sino ya de sobrevivencia en este ámbito, deberían ser de alguna manera formalizados. Y a eso también incluían la segunda parte, que era formalizar el empleo que tenemos informal. ¿Para qué? Con capacitación de parte de sus entes locales o el Estado, nosotros podemos otorgar un certificado de que hacen actividades competentes y están calificados para desarrollar dicha actividad. Al formalizarlo, lo vamos a integrar a este gran proyecto que tenemos de hacer un marco tributario amigable. Nuestros hermanos que tienen menos acceso a este tipo de tratamiento tienen que tener licencia a costo cero, trámites menos burocráticos, que no paguen los impuestos que pagan los grandes, sino de acuerdo a su nivel de ventas y al nivel de inversión. De tal manera que ellos, ya teniendo esta formalización, puedan ser sujetos de crédito, armar sus pequeños emprendimientos. Nosotros tenemos que comprometernos a que el Estado, en vez de ser un acosador, tiene que ser una institución que vaya de la mano con su población en el crecimiento de sus actividades económicas. Eso por un lado. Y luego, pues, ya viene el tema del Estado, que tenemos que hacer a nivel como gobierno y como hacer un marco normativo, laboral, que les permita accesar a esas pequeñas, grandes inversiones que se van a hacer en sus asentamientos humanos, en sus pueblos jóvenes, en sus distritos, donde va a haber participación laboral de todos, para que ellos mismos hagan sus postas, hagan sus comisarías, hagan lo que ellos necesitan para atender esa demanda que hoy por hoy la tienen olvidada en este ámbito que estamos padeciendo de crisis económica. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Vamos a hacer un marco laboral que les permite sentarlos a todos y empezar a trabajar y generar los ingresos que tanto anhelan. Vamos con los primeros 3 minutos para el candidato Víctor Chanduví. Adelante. El 70% de la economía nacional la generan los pequeños y medianos empresarios. Y todos lo sabemos, los estudios ya se han hecho. Pero ¿qué ha pasado en esta pandemia? 60.000 millones de soles de reactiva económica se han ido a los grandes grupos de poder, a gente que no necesitaba dinero. Empresas con respaldo económico y respaldo de muebles, inmuebles. Y sin embargo, a los pequeños y medianos empresarios no les ha tocado casi nada. Nosotros vamos a reactivar la economía en varios frentes. Inversión pública, pistas, carreteras, escuelas, hospitales. El Banco de la Nación le vamos a dar una cobertura de servicios para que pueda competir con la banca financiera comercial privada. ¿Cómo así? Queremos que el Banco de la Nación comience a dar créditos a esos pequeños negocios, a esos tallercitos de carpintería, de soldadura, de mecánica, que no tienen acceso a un préstamo barato, pero el Banco de la Nación se lo va a dar. Ahí es otro punto para desarrollar la economía. Luego sabemos también que el 25%
de jóvenes que salen de los institutos, universidades, colegios, no tienen acceso al trabajo. Vamos a implementar lo que tuvimos en los dos gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, la cooperación popular. Vamos a hacer obras en todos los pueblos del Perú, y ese 25% de jóvenes, ese ejército de jóvenes, son los primeros que van a trabajar en ese programa de cooperación popular para que tengan empleo. Y así comenzar a reactivar la economía después de esta pandemia que nos está dejando a casi todos sin trabajo. Por eso les decía antes, necesitamos bajar los costos de intereses. Y ahí le hacemos un llamado al Banco Central de Reserva, que son los reguladores, artículo 84 de la Constitución, son los que deben regular la tasa de intereses de la banca comercial y privada. Si no lo hacen, ahí tenemos al Banco de la Nación. Y si no lo hace el señor, no está de acuerdo con nosotros, el señor presidente del Banco Central de Reserva, lo mandaremos a su casa y pondremos a alguien que esté en concordancia con nuestras ideas y nuestras propuestas. Señor Gallardo, vamos con la primera réplica. Adelante. Los grandes programas que se hicieron en los 90 para reactivar nuestro país tienen que volver. Los programas sociales fueron justamente aquellos programas que llegaron primero a los más necesitados. Hoy por hoy, la brecha de pobreza se ha abierto nuevamente y es cada día más grande. Para poder minimizarla, tenemos que activar todos estos programas, Pronamash, Foncodes, todos estos programas que ayudaron en todas las líneas, a los temas agrícolas, a los pescadores, ¿no?, a la pequeña minería, etcétera. Tenemos que generar oportunidades nuevamente y, como decía el profesor Augusto, tenemos que hacer que estos créditos sean accesibles a un bajo costo. Yo creo que tenemos que hoy por hoy hacer una economía más inclusiva a nivel de todos los estamentos productivos de nuestro país. Ahí tenemos que apuntar. El Estado tiene que invertir, ¿no?, en capacitación, en formación, en innovación tecnológica y así poder nosotros coberturar y aperturar esta reactivación económica que tanto se necesita. Primera réplica para el señor Chandubi. Adelante. En realidad, lo bueno que uno debe reconocer es que hay algunos programas que hay que reactivarlos, como el caso, por ejemplo, del arquitecto Belaúnde, ¿no? El amigo Gallardo hace mención a su programa que tuvo Alberto Fujimori, tuvo muy buenos programas, pero al final después todos sabemos cómo terminó, pero Belaúnde, con cooperación popular, realizó una serie de obras a nivel nacional en los lugares más alejados del país. Si tú caminas en cualquier pueblito vas a encontrar una obrita que dice, el pueblo lo hizo, el pueblo lo hizo, una escuela, el pueblo lo hizo, una iglesia, el pueblo lo hizo, porque Belaúnde, con el programa de cooperación popular, les hizo realidad sus problemas que tenían, lo que querían los pobladores, y a la vez les dio trabajo, les dio tecnología y les dio asesoramiento. Eso lo vamos a continuar. Vamos con la última réplica, señor Gallardo. Muchas gracias. Quiero dejar un mensaje de esperanza y de fe a nuestro pueblo piurano. Estamos hoy por hoy, quienes estamos aquí en esta pantalla que nos permite Wallap, dejando nuestra zona de confort, nuestra zona, como dicen, de tranquilidad para involucrarnos con la vocación de servicio que nos nace del corazón. Además de tener esa vocación de servicio, estamos preparados para generar oportunidades con marcos de leyes que sean amigables y acorde a la realidad y necesidad de la población. En este caso, Fuerza Popular, a través de su Plan Rescate 2021, tiene todo el propósito de reactivar la economía del país y nosotros aquí en nuestra región, de ser los representantes y la voz con voto y levantar el pedido de que tenemos que y ser inclusivos y que nuestra región debe crecer. Gracias, amigos.
Última réplica para Augusto Chandubí. Sí, en realidad la pandemia ha denudado una serie de problemas. Y un gran problema es la corrupción. Miren, tenemos aquí nosotros, somos piuranos, una obra del río Piura tramo 2, que desde diciembre ya le estábamos advirtiendo al gobierno regional que tienen que terminar la obra porque va a venir el río y se lo va a llevar. Nunca hicieron caso. Parece que ellos más les interesan las coimas que los trabajos bien hechos. Nosotros vamos a fiscalizar todas esas obras. Queremos que Piura cambie. Tenemos que hacer represas alternativas para poder acumular el agua de las lluvias. Sabemos que periódicamente en Piura llueven cada 4 años. Queremos almacenar esa agua para en los años de sequía darle a los agricultores y en los años de lluvia evitar que se desborde el río. Muy bien, de esta manera estamos culminando este debate entre los candidatos Alexander Gallardo y Augusto Chandubí, tanto de Fuerza Popular como de Acción Popular respectivamente. Les agradecemos a ambos candidatos por habernos acompañado esta noche y a ustedes que nos siguen a través de la multiplataforma de Wallach Noticias e Infomercado. Estamos en las próximas horas con más debates de candidatos. Nos vemos. Gracias. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallach Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad. En el Perú habitan alrededor de 33 millones de personas. De ellas, 8 millones son jóvenes y representan 1/3 de la población electoral. En nuestro país se ha venido promoviendo la participación política de las y los jóvenes, con la Ley Concejal Joven decretada en el 2006 y la Ley del Consejero Joven decretada en el 2009. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para garantizar la real participación política juvenil en los espacios de toma de decisiones y de poder a las y los jóvenes. Pese a ello, en los últimos años se ve mayor participación de jóvenes a través de las movilizaciones sociales, participando en una organización o colectivo, dando a conocer su opinión a través de las redes sociales y también militando de manera más activa en las organizaciones políticas. Según el reporte electoral 1 sobre las elecciones congresales extraordinarias del 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Educación, se encuentra de que las personas jóvenes son quienes están más interesadas en la política, y diferenciándose con los adultos e incluso en 16 puntos porcentuales. Cabe resaltar que son también los propios jóvenes quienes tienen menos tasas de simpatía con partidos políticos, encontrándose en solo 7%. Por ello, preferimos buscar personas, grupos u organizaciones que se encuentren nada o menos involucradas con la política tradicional de nuestro país. Es responsabilidad del Estado, los partidos políticos y la comunidad en su conjunto buscar entender las motivaciones de las y los jóvenes y considerarlos como la fuerza que necesita nuestro país para lograr una sociedad más democrática, teniendo en cuenta sus ideas, propuestas y acciones, incorporándolos en los espacios de tomas de decisiones y trabajando con ellos por el desarrollo de nuestro país. Porque las y los jóvenes sabemos lo que pasa en nuestro país. No nos callaremos ni nos callarán.
queremos y lograremos involucrarnos en la política del Perú.